Shabbat Shalom. Shalom Ubrahot a todos los miembros de nuestra Kehilá Virtual Mundial, Congregación Talmidín de Yahshua, aprendiendo Torah. Hoy es 17 de junio de 2017 y bueno, vamos a tener una administración muy especial donde vamos a ver unos mensajes ocultos y concretamente lo vamos a ver en la carta de Absiyahim, la carta que escribió Shaul a los Absiyahim. Bueno, esta administración va dirigida tanto a los miembros de nuestra comunidad virtual, que ya obviamente han aceptado a Yahshua como el Masías de Israel, para los judíos ortodoxos y también para todo el cristianismo, sea de la denominación que sea. Como decía, esta administración es muy especial, todas lo son, pero esta en concreto es muy importante porque, como les comentaba, encierra grandes secretos, mensajes ocultos, y que al escudriñar Absiyahim vamos a desvelarlo. Bueno, muy bien, comencemos. La carta a los Absiyahim encierra grandes revelaciones, las cuales están ocultas y solamente entendibles para los que tenemos el Ruach HaKodesh. Ya les comentaba que esta administración es muy importante, deben de saberlo, como todas sin duda alguna. Insisto, pero esta es especial, ya que vamos a descubrir las claves para tener una nueva vida en Yahshua, y algo muy esencial son las claves para mantenernos firmes en la roca. Voy a hablarles algunas cosas sobre Shaul. Vamos a conocer un poco más a Shaul. De esta manera podemos entender mejor la carta a los Absiyahim, Efesios. Pero antes tengo que aclarar algo muy importante. Insisto, lo repito. Antes tengo que aclarar algo muy importante. Amén. La temática en general de esta carta circula alrededor de la congregación que es seguidora de Yahshua. Nosotros, los que creemos en el Masías Yahshua, somos mesiánicos. Amén. Somos mesiánicos porque creemos en el Mesías, ¿verdad? Pero claro, los mesiánicos en estos tiempos, en la actualidad, la gran mayoría de ellos, por no decir prácticamente todos, solamente son lobos disfrazados de cordero, ya que el objetivo principal de ellos es el dinero, es el conseguir dinero. Obviamente ellos adoran al Dios del dinero, les importa mucho la fortuna y obviamente les da igual la riqueza espiritual que ofrece el Ruach HaKodesh. A ellos les da igual, con tal de conseguir dinero. Ustedes saben que nosotros, aquí no se hace negocio ninguno. Compartimos la palabra de nuestro Abacados, Yahshua, Yahweh, totalmente gratis, como tiene que ser. Eso lo saben ustedes, ¿verdad? Bueno, pues continúo. Por lo cual, a pesar de sentirnos mesiánicos en la buena senda, que es la que nos lleva a Yahshua, vamos a definirnos únicamente, para que no haya confusiones, como seguidores de Yahshua. Solamente somos talmidín de nuestro Abacados, Yahshua HaMasías. En definitiva, somos casa de Israel. Amén. Somos casa de Israel. A mí me gusta decir soy mesiánico, pero claro, no quiero que me comparen con, como ya les indicaba, con los demás, porque los demás hacen negocio. Yo no hago negocio, yo comparto la palabra totalmente gratis. Amén. Bueno,
Vamos a leer Yirmeyá 31:31. Dice así la palabra de nuestro abacados, Yahshua Yahweh. Aquí está, los días vienen, declara Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Habiendo hecho esta aclaración, voy a hablarles a continuación de la situación real de cómo se encuentra espiritualmente el mundo. Fíjense el pasuk que les acabo de leer, ¿verdad? Yirmeyá 31:31. Bien. Pues comienza así esta introducción que quiero comentarles. El tiempo actual se caracteriza por intentos siempre más concertados de los hombres para reunirse y al mismo tiempo por la división del mundo en grandes grupos que rivalizan entre sí y se enfrentan precisamente porque, no pudiendo escapar de la necesidad de caminar hacia la unidad, tienen, sin embargo, conceptos diferentes sobre cuál es y cómo se llega a la meta final, y se hacen preguntas, por ejemplo, como esta: ¿de dónde viene el mundo? ¿Para qué está el ser humano en el mundo? ¿Hacia dónde va la humanidad? Son preguntas que se hacen. Bueno, pues vamos a conocer más a fondo quién fue Shaul, para tener una visión clara de lo que él quería transmitirnos en todas sus cartas, pero concretamente en esta que es la que estamos escudriñando, o vamos a escudriñar, que es la de Absiyahim, Efesios, para aquellas personas que no están familiarizadas con el vocabulario hebreo. Bueno, Absiyahim, Efesios, la carta de Efesios, escrita por Shaul. Bien, Shaul fue un talmid de Yahshua, él no fue cristiano, fue el talmid de Yahshua. No existía el cristianismo en ese entonces. El cristianismo es un invento muchos años después. Bueno, pues Shaul, como les decía, fue un talmid de Yahshua para hablarle a los goyim, a los paganos, a los gentiles. Vamos a leer Yirmeyá, capítulo 11, pasukim del 13 al 14. Quiero decirles que esta invitación está en audio y la van a poder también leer en la Kehilá, por supuesto, en donde se pueden hacer comentarios, por supuesto, obviamente. Bueno, Yirmeyá, capítulo 11, pasukim del 13 al 14. De modo que aquellos de ustedes que son goyim, que son paganos, que son gentiles, yo les digo esto: por cuanto yo mismo, que soy emisario a los gentiles, hago saber la importancia de mi trabajo. Fíjense, ¿se dan cuenta? Con la esperanza de que de algún modo, pasó un 14, con la esperanza que de algún modo pueda provocar a algunos de mi propio pueblo a celo y salvar a algunos de ellos. Fíjense lo que dice Shaul. Pues su conversión a Yahshua fue una prueba contundente de la verdad de las buenas noticias de salvación. Sus enseñanzas han contribuido grandemente a la formación para conocer la verdad de Yahshua HaMashiach. Como autor, solamente es superado por Lucas en la extensión del Brit Hadashah. Fíjense, como autor, repito, solamente superado por el talmid Lucas en la extensión del Brit Hadashah. Amén. Shaul fundó congregaciones en Asia Menor, Macedonia y Grecia durante su viaje misionero. Trabajó ministrando en Roma y es muy posible que viajara hasta España anunciando la palabra Kadosh. Es muy posible que haya viajado hasta España. Bueno, lo dejo ahí, no lo afirmo ni lo confirmo, lo dejo entre comillas, que es muy posible que haya podido viajar hasta España. Bueno, la fuente. Bueno, pues muy bien. La información
que tenemos sobre el pensamiento y la vida de Shaul viene de Mashiach Lehin, de Hechos, del libro de Hechos, en donde podemos ver que Lucas no nos provee de una biografía de Shaul, pero ha dejado gran información biográfica de la que se halla en las cartas de Shaul. Además, Lucas, de mencionarlo varias veces en la primera sección de su libro, dedica los últimos 16 capítulos enteramente a Shaul. ¿Se dan cuenta? Bueno, la vida de Shaul. Shaul fue producto de la civilización greco-romana y del judaísmo de sus padres. Nació en la ciudad romana de Tarso, capital de Cilicia. Vamos a leer Mashiach Lehin, capítulo 22, pasuk 3. Yo soy Yahudí, nacido en Tarso de Cilicia, pero cuando vivía en esta ciudad e instruido a los pies de Gamliel, en todos los detalles de la Torá de nuestros padres, era celoso de lo, como todos ustedes son hoy. Esto lo dice Shaul. Bueno, pues en años posteriores se le relacionaba a Shaul con esta ciudad típica de las ciudades romanas que heredaron la civilización helénica y un notable centro de cultura. Podemos verlo en Mashiach Lehin, del 11 al 30, capítulo 9 del 11 al 30. Bueno, no tenemos información sobre cuánto tiempo ni en qué grado influyó ese ambiente del joven Shaul. Como se nos indica en Mashiach Lehin 22.3, Shaul se crió en Jerusalén, pero no aclara desde qué año. El hecho de que sus padres fueran ciudadanos de Tarso indica que había residido allí por algún tiempo e identifica a la familia con una colonia yahudí permanente en aquel lugar. Esto explica, en parte, la facilidad, dignidad y pasión de poeta que Shaul manifiesta en su manejo del idioma griego. También puede explicar su familiaridad, aunque rudimentaria y popular, con el pensamiento y la filosofía del comunismo. Shaul, estando preso en Roma, tuvo que contestar a semejantes preguntas. Él, viviendo en esa capital del occidente, Europa, pudo escuchar y juzgar las doctrinas venidas de todas partes del mundo y madurar su propia emuná. Él mismo nos cuenta que debido a una revelación de Yahweh, esta visión tan clara y rotunda del plan divino que nos quiere exponer, Yahweh, el hombre y el mundo. Fíjense, Yahweh, el hombre y el mundo. Bien, pues el mundo ha sido creado para los hombres, para que se convierta en un hombre nuevo, es decir, una sola familia en Yahweh. Los hombres se reunirán para someterse a una misma autoridad. Así se encontrarán en el lugar que le corresponde, que es el verdadero camino que lleva a Yahshua. En definitiva, estar en la Nueva Jerusalén para conseguir la salvación eterna. Entonces, ¿cuál es el motivo de que Shaul escribiera esta carta? Pues estando Shaul en Roma, por el año 62, supo que las congregaciones de la provincia de Éfeso se dejaban perturbar por maestros de la Torá, actualmente los yahudíes ortodoxos, los cuales decían ser muy entendidos en materia religiosa. Se preocupaban mucho por no hablar sobre Yahshua. Eso era algo que ellos tenían mucho cuidado, no hablar sobre Yahshua, al cual rechazaron como el Mesías. Entonces Shaul escribió una carta a los Sayajim, a los colosenses y otras comunidades cercanas a Éfeso, que es la presente carta a los Sayajim. Según su costumbre, prefirió afianzar las bases de la emuná, de la fe, en vez de rebatir los errores uno tras otro. Con esto nos dejó unas magníficas páginas aclarando todo bajo inspiración del Ruach HaKodesh. Shaul decía que estaba muy agradecido a Yahshua por haber muerto por él en el madero. Shaul desarrolla este punto en Sayajim, capítulo 3, pasukim del 1 al 21. En conclusión, Misajim, regocíjense en unión con el Adón. No es un problema para mí repetir lo que les he dicho antes y para ustedes es salvaguardia. Pasuk 2.
Cuídense de los perros, los obreros de maldad, los mutilados. Bueno, pues los perros son los paganos, los bollinos. Los obreros de maldad son los adversarios de las buenas noticias, y los mutilados eran los Yehudim circuncisos, que obligaban a los demás a realizarse la virginidad como requisito para salvación. La virginidad es la circuncisión. Paso 3. Porque somos nosotros los que somos circuncisos, nosotros que exaltamos por el Ruach de Yahweh y nos gloriamos en el Adón Yahshua. Nosotros no ponemos nuestros corazones en cualidades humanas. Aunque yo en verdad tengo razones para tener la confianza en esas cosas, sin embargo, si alguno cree que tiene motivos para tener confianza en cualidades humanas, yo tengo mejores motivos. Paso 5. Brit Milá en el 8º día, de Am de Israel de nacimiento, de la tribu de Benjamín, de lengua hebrea, por sus padres de lengua hebrea, con respecto a la Torá, un parush, con respecto a Celo, perseguidor de la asamblea mesiánica. Ojo, ya sabemos que Shaul perseguía a los talmidim de Yahshua, ¿verdad? Perseguidor de la asamblea mesiánica, con respecto a la justificación demandada por legalismo, culpa. Pero las cosas que eran de ventaja para mí, yo, por amor al Masías, las he desechado como desventaja. No solo eso, sino que yo considero todo en desventaja en comparación al valor supremo de conocer al Masías Yahshua como mi Adón. Pues por su causa que yo abandoné todo porque lo considero como basura, y así poder ganar al Masías y ser encontrado en unión con él, no teniendo ninguna justificación propia basándose en legalismo por medio de Torah, pero teniendo esa justificación que viene por la llenura de Moná, la llenura de fe del Masías, la justificación de Yahweh basada en la verdad. Hombre, Dios mío. Fíjense, ¿te dan cuenta? Él desechó todo, solamente porque quería seguir a Yahshua. Hombre. Es muy importante entender el significado de este paso. No significa que no hay que observar la Torá, sino que la Torá no provee la salvación eterna si no se tiene Moná de Yahshua. ¿De qué sirve la Torá si no se cree en Yahshua? No sirve para nada. Pero sin embargo, si tiene Moná en Yahshua, está aceptado a Yahshua, se obedece a Yahshua, creer, confiar y obedecer en Yahshua, entonces sí, es una riqueza espiritual que tenemos en nuestras manos, la palabra Kadosh de nuestro Abba, Yahshua, Yahweh. Con lo cual, de nada sirve guardar Torah si no se acepta Yahshua. Igual que cualquier otro requisito añadido que se nos imponga para salvación. Paso 10. Dice Shaul, sí, lo abandoné todo para poder conocerlo a él. Esto es, conocer el poder de la resurrección y de la comunión con su sufrimiento, como así estoy siendo sumiso a su muerte. Paso 11. Para que de alguna manera pueda ser resucitado de los muertos. Paso 12. No es que ya lo obtuve o que ya llegué a la meta, no. Sigo persiguiéndola con la confianza, con la fe de poseer eso, por lo que el Masías Yahshua a mí me alcanzó. Paso 13. A fin, yo por mi parte no pienso en mí mismo como de haberlo alcanzado ya, pero hago, olvidando lo que está detrás y esforzándome hacia lo que está delante. Paso 14, sigo persiguiendo la meta, de modo que gane el premio ofrecido por el supremo llamamiento de Yahweh en el Masías Yahshua. Shaul se mantiene diciendo que hay que pelear y tener una firme determinación para asegurar todos los días nuestra salvación, para asegurar todos los días, no un día sí y otro día no, todos los días. Amén. Él mismo dice que no sabe si la ha obtenido. Fíjense, así que ninguno de nosotros debe jactarse y apoyarse en eso, sino seguir adelante hacia la meta. Lo que hicimos ayer pertenece a ayer. Hoy tenemos que seguir esforzándonos. Tenemos que tener madurez en las escrituras y no sacar pasuquín fuera de contexto para justificarlo. Solo sería mentirse a sí mismo, ¿verdad? No se puede seguir en ese caminar bebiendo leche como los niños toda la vida. Hay que entrar en las cosas profundas. Paso 15. Por lo tanto, todos los muchos de nosotros, que somos maduros,
seguimos prestando atención a esto. Y si tienen diferente pensar acerca de cualquier cosa, Yahweh también revelará esto a ustedes. 15. Voy a repetir el paso 15 porque es muy importante. Por lo tanto, todos, muchos de nosotros, muchos de nosotros, que somos maduros, seguimos prestando atención a esto. Y si tienen diferente pensar acerca de cualquier cosa, Yahweh también revelará esto a ustedes. Bueno, pues importante paso que se tiene que tener en cuenta. Paso 16. Solamente que nuestra conducta sea del nivel al cual ya hemos alcanzado. Paso 17. Aquí, únanse en imitarme a mí. Shaul dice que lo imitemos a él. Y presten atención a los que viven de acuerdo al patrón que hemos establecido para ustedes. Paso 18. Porque muchos, les he contado de ellos a menudo anteriormente, e igual ahora lo digo con lágrimas, viven como enemigos de la estaca de ejecución del Masías. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿quiénes son los enemigos de la estaca de ejecución del Masías? Pues son los que desechan la Torá porque dicen que está abolida. Por ejemplo, ¿no? El cristianismo. Pero también tenemos que tener en cuenta y no olvidar que hay muchos que dicen ser talmidín de Yahshua y están haciendo las cosas incorrectas para su propio beneficio, el dinero, engañando a la gente, echando por tierra, diciendo que Yahshua, Yahweh. En fin, ya esto lo sabemos, ¿no? Pues son enemigos de Yahshua. Paso 19. Están en camino a la destrucción. Su meta es la panza. ¿Se dan cuenta? La panza. Comer, dinero. Están orgullosos de lo que debían estar avergonzados, puesto que están ocupados con las cosas del mundo. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo. Fíjense, en el paso 20. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo. Y es de allá que esperamos al Salvador, el Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Maranata Yahshua. Amén. Paso 21. Él transformará los cuerpos que tenemos en este estado de humillación y lo hará como su glorioso cuerpo, usando el poder que le permite poner todo bajo su control. Pues sí, le permite poner todo bajo su control. Cuando él está aquí, le pedimos a Yahshua que sea lo antes posible, ¿verdad? Bueno, aquí viajo yo. Comencemos con la meditación. Esto ha sido solamente una introducción de lo que les he hablado. Pues bien, vamos a la carta de Apsiyakim, al capítulo 1, en donde vamos a hablar. He puesto aquí dos claves, dos puntos, ¿no? Todo bajo los pies de Yahshua y verajot espirituales en Yahshua, bendiciones espirituales en Yahshua. Comencemos. Apsiyakim, Efesios, capítulo 1, del Pasuk, del verso 1 al 4. Pasuk 1. De Shaul, un emisario del Masías Yahshua, por la voluntad de Yahweh a el pueblo Kadosh de Yahweh que vive en Éfeso, esto es, los que están confiando en el Masías Yahshua. Pasuk 2. De Adón Yahshua HaMashiach. Pasuk 3. Exaltado sea Yahweh, Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, quien en el Masías nos ha bendecido con toda bendición en el Ruach, en el cielo. Pasuk 4. En el Masías, Él nos escogió en amor antes de la creación del universo, para ser Kadoshim y sin defecto en su presencia. Fíjense. En el Masías, Él nos escogió en amor antes de la creación del universo. Estamos en el Pasuk 4. Para ser Kadoshim y sin defecto en su presencia. O sea que Yahshua nos moldea para
para lograr la perfección. Claro, lograr la perfección. Lograr la perfección es no tener defecto. ¿Se dan cuenta? Bueno, primera revelación importante y oculta en el Pasuk 3. Fíjense, el Pasuk 3, leemos, ¿quién en el Masías? Y en el Pasuk 4 leemos lo siguiente, en el Masías, Él nos escogió en amor antes de la creación del universo. Bien, ¿quién creó el universo? Pues tenemos que irnos a Bereshit, capítulo 1, Pasuk 1, el principio. Dice así, en el principio, Elohim, Aleph, Tav, creó los cielos y la tierra. Pues podemos ver claramente que Elohim, Aleph, Tav, fue el que creó los cielos y la tierra. Eso es bien evidente, sin duda alguna, y está muy claro que es Yahshua. En hebreo, Bereshit bara Elohim, Aleph, Tav, Hashamayim, Bet Haaretz. Amén. Presten mucha atención. En Yaná, en Revelación, capítulo 22, Pasukim de 12 al 13. Declara Yahshua: yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada persona de acuerdo con sus obras. Yo soy el Aleph y la Tav, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Se dan cuenta? Yo soy el Aleph y la Tav, que significa el primero y el último, el principio y el fin. Y hemos leído Bereshit 1.1, ¿verdad? Génesis 1.1. Bien. Vamos ahora a Ivrit, hebreo, capítulo 1, Pasuk 2. Dice así la palabra de nuestro abogado, Yahshua, Yahweh. Pero ahora, en el Aharit Hayamim, Él nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido dueño de todo, y por medio de Él, Yahshua, creó el mundo, el universo. Está clarísimo, Yahshua creó el universo. Absiyahim, capítulo 1, Pasuk 15, del 5 al 11. El 5. Él determinó de antemano que por medio de Yahshua HaMashiach nosotros fuéramos sus hijos de acuerdo con su voluntad y propósito. Fíjense, de acuerdo a su voluntad y propósito. ¿Se dan cuenta? Una afirmación contundente que demuestra que Yahshua es Yahweh. Vamos a ver si lo dejamos claro. Y que no los estén engañando. No los engañen. Yahshua es Yahweh. Como ya les he dicho anteriormente, muchos que dicen ser al Mirim de Yahshua, no lo son impostores. Parecía que estaban con nosotros, pero están en contra de nosotros, en contra de Yahshua mismo. Pues vamos a leer un pasú, que a ver si ya, de una vez por todas, queda claro. Colosenses capítulo 1, pasú 15, Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice así, escuchen. Eres la imagen visible. ¿Quién es la imagen visible? Yahshua. Del Elohim invisible. Vamos a hablar para que lo entiendan los cristianos. Él, Yahshua, el Masías, es la imagen visible. Lo que vieron en su momento Mirim, vieron a Yahshua, ¿verdad? A Masías, lo vieron, era visible. Pues, Él es la imagen visible del Elohim invisible. Vamos a decirlo así, del Dios invisible, para que lo entiendan los cristianos. Bien, repito, Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación, Yahshua. Yahshua. Él es la imagen visible del Elohim invisible. Qué gran pasú, qué maravilloso pasú que lo deja claro. Bien, pues si nosotros somos hijos de Yahshua, entonces Él es nuestro Padre Kadosh, nuestro Abba. Yahshua, claro, ¿se dan cuenta? Pasuk 6, para que le exaltáramos como corresponde a la Kabod de la Rajen que nos dio por medio del amado. En unión con Él, Pasuk 7, en unión con Él, por medio del derramamiento de su sangre, somos libres. Nuestros pecados son perdonados de acuerdo a la riqueza de la Rajen. Hago aquí un inciso para comentar.
algo importante. La persona que no acepta a Yahshua como el Mesías, entonces no es libre y sigue encadenada al pecado, con lo cual es una persona pecadora. Es un pecador, una pecadora. Sigo en el Pasuk 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda su sabiduría y discernimiento. ¿Se dan cuenta? Es algo que hay que tener siempre muy en cuenta, porque es importante saberlo, ¿verdad? Pues Yahshua derrama sobre sus seguidores mucha tajamín, mucha. Tiene mucha raquel. Sí. Pasuk 9. Nos ha dado a conocer su plan secreto. Amén, aleluya, toda Rabá Yahshua, el cual por su propia voluntad diseñó de antemano con relación al Mesías. Pues quien acepta a Yahshua y está en el camino correcto conoce el plan secreto de nuestro abacado. Pasuk 10. Y lo pondrá en efecto cuando el tiempo esté maduro. Su plan de reunir y poner bajo el control del Mesías todo lo que está en el cielo y en la tierra. Pues aquí en Nahoyot el tiempo ya está casi maduro, con lo cual eso quiere decir que Yahshua está a las puertas de su regreso, como el Mesías y Melech, como el Mesías y Rey. Pasuk 11. También en unión con él nos fue dada una herencia, nosotros que fuimos escogidos de antemano, de acuerdo con el propósito del único que realiza todo en cumplimiento de su voluntad. Vamos a leer Yirmeyahu, capítulo 1, Pasuk 5. Antes de que te formara en el vientre, ya te conocía. Amén, aleluya, ya nos conocía desde que estábamos en el vientre de nuestro Padre. Leamos el Tehillim 71, Pasuk 5, porque vamos a leerlo tal cual está escrito aquí. Porque tú eres mi esperanza, oh Yahweh, en quien he confiado desde que era joven. En Gálatas, capítulo 1, Pasuk 15. Pero cuando Yahweh, quien me apartó desde antes de yo nacer, fíjense, desde antes de nacer, y me llamó por su raza. Amén, aleluya. ¿Ves? Dime ya, 1.5. Antes de que naciera, yo te aparté para mí. Deben saber que Yahweh nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, como ya les he comentado anteriormente, ¿verdad? La criatura, esto que voy a comentar ahora es muy importante que las mujeres que me están escuchando, maridos, novios, lo tengan en cuenta, para que se lo digan a sus futuras esposas. La criatura, una mujer que está embarazada, bueno, pues la criatura que lleva en el vientre está con vida, tiene vida. Y hacerse un aborto es matar a una criatura, es cometer asesinato. Pues las mujeres que lo han hecho, que son muchas, muchísimas, si no se arrepienten, después tienen esa carga de sangre sobre su cabeza por toda la vida. Y en el día del juicio, Yahshua les pedirá cuenta. Así es. Vamos a leer así aquí. Estamos en el capítulo 1, los Pasukim 12 y 13. Para que nosotros, que anteriormente pusimos nuestra emuná en el Mesías, le exaltáramos como corresponde con su causa. Al ser apartado por Yahshua y para él, ya nuestra emuná estaba predispuesta, es decir, estábamos designados a ser sus seguidores. Amén, aleluya, toda Rabá Yahshua por ello. Pasuk 13. Además, ustedes cogieron el mensaje de la verdad, las buenas noticias que ofrecen salvación, y ponen su emuná en el Mesías, fueron sellados con él, con la promesa del Ruach HaKodesh. Nosotros, al aceptar a Yahshua, es porque el Ruach HaKodesh hizo que tuviéramos interés en Israel, en las cosas hebreas, lo que nos llevó a escuchar algún mensaje donde se nos hablaba de Yahshua, con lo cual oímos en un momento dado el mensaje de la verdad y entonces dejamos de creer en el mensaje de la mentira. Por otro lado, al aceptar a Yahshua y al estar en su senda, somos sellados por él, que es el mismo Ruach HaKodesh. Segunda de Corintios, capítulo 3, Pasuk 17. Porque el Adón es el Ruach. ¿Se dan cuenta?
Y donde está el Ruach del Adón, allí hay libertad. Amén, aleluya. Aquí lo deja muy claro que Yahshua es el Ruach HaKodesh. Sigamos. Apsiyahim 1, Pasukim 14 al 19. Quien garantiza nuestra herencia hasta que tengamos posesión de ella y así darle la exaltación que corresponda con su cabot. Pues cuando estamos en la Nueva Jerusalén, entonces es cuando poseeremos la herencia que Yahshua nos tiene preparada. Pasuk 15. Por esta razón, desde que supe de la emuná de ustedes en el Adón Yahshua, dice Shaul, y el amor que tienen por todo el pueblo de Yahweh, ¿no? A decir algo aquí. Al regresar a nuestra raíz hebrea es porque amamos a Yahshua y amamos a su pueblo de Israel. Amén. Pues, dice, voy a leer el 15 y ya pasó el 16. Por esta razón, desde que supe de la emuná de ustedes en el Adón Yahshua y el amor que tienen por todo el pueblo de Yahweh, no he cesado de dar toda la prueba por ustedes. En mis tefilot permanezco pidiendo. Aleluya de nuestro Adón Yahshua, el Abba glorioso, que les dé el Ruach de sabiduría y revelación, para que así puedan tener pleno conocimiento de él. Amén. Aleluya. Pues cuando se está en el camino correcto y si es la voluntad de Yahshua, entonces recibimos dones, como el Ruach de sabiduría y revelación. Pasuk 18. Yo hago, dice Shaul, tefilá para que él les dé luz a los ojos de sus corazones, para que entiendan la confianza a la cual los ha llamado, cuáles son sus riquezas y cabot que hay en la herencia que él ha prometido a su pueblo, y que su preeminente Dios o su poder, obrando nosotros los que confiamos en él, actúa con la misma fuerza poderosa que él usó. Los creyentes en Yahshua tenemos gran poder, escrito está en la palabra bendita de nuestro Adón, ¿verdad? Y las Yahim, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Yahshua que me vigoriza, puedo hacer todas las cosas por medio del que me da el poder. Amén, aleluya. Sigamos, Apsiyahim, capítulo 1, Pasukim del 20 al 21. Cuando levantó a Yahshua de los muertos, Dios sentó a su mano derecha en el cielo, por encima de todo gobernador. Fíjense, en la enseñanza escrita van a ver que he puesto en otro color, por encima de, en el Pasuk 21, por encima de todo gobernador, autoridad, poder, dominio, y también en otro color, el mismo color, el verde, cualquier otro nombre, por encima de cualquier otro nombre, que es lo que quiero enseñarles, este mensaje que hay aquí, por encima de cualquier otro nombre que se pueda mencionar en el Olam Haset o en Olam Haba. Solamente hay un nombre de Kadosh. Fíjense el mensaje que lleva aquí el 21, el Pasuk 21, que los tengo en otro color, he puesto ahí palabras en otro color, que se forman una frase y una afirmación muy contundente. Por encima de cualquier otro nombre. Por encima de cualquier otro nombre. Pues solamente hay un nombre Kadosh, y es Yahshua, Yahweh. Pasuk 22. También él ha puesto todas las cosas bajo sus pies y se hizo la cabeza sobre todas las cosas para la asamblea mesiánica. Yahshua es la cabeza, es la roca de la asamblea que cree en él. Por lo cual aquí podemos ver que Kefa no es la roca, según creen los católicos. Kefa, Pedro, no es la roca, según ustedes católicos creen. Pasuk 23, que es su cuerpo, la expresión máxima de él, quien llena toda la creación. ¿Se dan cuenta? Muy bien, pues ahora vamos a entrar en el capítulo 2 de Apsiyahim. Los puntos que yo he determinado aquí, las claves de este capítulo, es el Ruach de sabiduría y revelación y la rajen de Yahweh para con nosotros. Muy bien, pues estamos en el capítulo 2, pues Pasuk 1. Ustedes estaban muertos por sus pecados y actos de desobediencia. Inagoyot. Efectivamente, así es. Cuando no se acepta a Yahshua como un Mesías, se sigue en el camino errado, con lo cual no se está en el camino correcto. Y si no se llega al mismo, hay condenación eterna. Pasuk 2. Caminaban en las sendas del Olam Haset y obedecían al gobernador de los poderes del aire, que todavía están operando en los desobedientes de Torah. El más claro imposible. Cuando no se regresa a las raíces hebreas es porque el enemigo lo impide, que Yahshua lo reprenda. Y eso es porque el enemigo es el padre de los oyentes, los gentiles.
Sí, así es. Paso 3. Es verdad, todos vivíamos así un tiempo, seguíamos las pasiones de nuestra vieja naturaleza y obedecíamos sus deseos y los de nuestros pensamientos, en nuestra condición natural. Estábamos en camino a la ira de Yahweh, tal como todos los demás. Pues sí, efectivamente así es. Aunque los que somos también de Yahshua estamos en el camino correcto, antes de aceptarlo a Él como nuestro Mesías, estábamos en el camino de la perdición. Todos íbamos directos a la condenación eterna. Y por la razón de nuestro abatador Yahshua Yahweh, ahora nos encontramos en el tren que nos lleva a la Nueva Jerusalén. Para Yahshua, por habernos sacado de la oscuridad. Paso 4. Pero Yahweh es tan rico en Rajem y nos ama con un amor tan inmenso. Fíjense. ¿Se dan cuenta? Yahweh es tan rico en Rajem y Él nos ama con un amor tan intenso. Pues siempre tenemos que darle toda la Yahshua por haber hecho que nuestros ojos salieran a la verdad, a su verdad. Pues aquí les voy a otro. Pero Yahweh está en rico en Rajem y nos ama con un amor tan intenso que Él nos trajo vida con el Mesías, a pesar de que estábamos muertos por nuestros actos de desobediencia. Es por Rajem que han sido salvados, por la Rajem de Yahshua, Yahweh, Barabá, Abacados, aleluya. Los almirín de Yahshua hemos nacido de nuevo, somos muy privilegiados por ello. Hay que perseverar en el camino correcto para estar en la Nueva Jerusalén. Paso 6. Esto es, Yahweh nos resucitó con el Mesías y nos sentó con Él en el cielo. Si perseveramos, estaremos inscritos en el libro de la vida. Así de claro. Repito, si perseveramos, estaremos inscritos en el libro de la vida. Amén y amén. Para exhibir en los tiempos venideros que infinitamente rica es su Rajem y cuán grande es su bondad hacia nosotros que estamos unidos con el Mesías Yahshua. Amén. Aleluya. Si se dan cuenta, en este pasú, y aún, lo voy a repetir el pasú, voy a leer este pasú. El pasú 7. Para exhibir en los tiempos venideros que infinitamente rica su Rajem y cuán grande es su bondad hacia nosotros que estamos unidos con el Mesías Yahshua. Pues bien, repito, si se dan cuenta, en este pasaje que aún nos habla de los tiempos venideros, donde nos informa que Yahshua tiene en el presente y tendrá en el futuro, llegado el momento, Rajem hacia nosotros sus hijos, anunciado tanto por el mismo Yahshua como por los Nevi'im. Por profeta. Amén y amén. Pues, el pasaje 8. Pues han sido salvos por Rajem, por medio de confiar, de modo que esto no lo hicieron ustedes, pues fue el don de Yahweh. Con la emuná que tenemos en Yahshua, seremos salvos. Es un don que no muchos tienen, Es un don que no muchos tienen. Paso 9. No fueron salvos por sus propias obras, por tanto, nadie debe jactarse. Y en el paganismo piensan que por hacer obras buenas ya se han ganado el cielo. Qué equivocación tan grande. Leamos el siguiente pasú de la Reina Valera, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y ahora voy a explicar la segunda parte de este pasú. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjense, que mal traducido está esto, ¿verdad? La explicación es bien sencilla. En el cristianismo, ya sea católico, evangélico u de otra denominación, creen que no se debe guardar la ley, es decir, no hay que observar la Torah porque al guardarla es conocimiento del mal, con lo cual es pecado, ya que está abolida. Gran error. Recuerden que Yahshua vino a cumplir, no a abolir. Fíjense el pasú, Romanos 3:20, la segunda parte del pasú, ¿qué? Porque por medio de la ley, es decir, por medio de la Torah, es el conocimiento del pecado. Pero claro, hay que verlo bajo la óptica hebrea, bajo ojos de hebreo, bajo el prisma hebreo. ¿Se dan cuenta? Entonces, como ya les decía, Yahshua vino a cumplir, no a abolir. Reina Valera, Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 18. Dice Yahshua, está escrito en la Reina Valera:
no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Sinónimos de abrogar: pues abolir, cancelar, derogar, invalidar, revocar, suprimir, anular. Entonces está claro que Yahshua dice que no penséis que he venido para abrogar. No he venido para abolir, para cancelar, para derogar, para invalidar, para revocar, para suprimir o para anular. No he venido para esto. He venido para cumplir. Fíjense, en Lucas 5, Pasú 17. Pero más fácil es que pase, en la Reina Valera, pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Que se frustre una tilde de la ley. Sinónimos de frustrar: de frustre, ¿no? Malograr, fracasar, desaprobar. Pues vamos a ponerla aquí, esto es sinónimo. Pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se malogre, que fracase, que desapruebe una tilde de la ley, una tilde de la ley. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué leemos en la Biblia católica? En Mateo capítulo 5, pasos del 17 al 18, pues lo siguiente: no crean que yo vine a suprimir la ley o los profetas. No vine a suprimirla, sino para darle su forma definitiva. Efectivamente, Él vino a darle su forma definitiva. Cambió algunas cosas y las definió. Y formó la Torá como Él quiere que esté. Pasó 18. Les aseguro que el primero, fíjense, que el primero cambiará en el cielo y la tierra antes que una coma de la ley. Todo se cumplirá. La Biblia católica lo deja aún más claro. Incluso se observa que en la Biblia católica tienen respeto a las palabras ley y profeta. Las palabras ley y profeta, ya que las escriben en mayúsculas. Sin embargo, en la Reina Valera no, las escriben en minúsculas. Pues la Torá está vigente. Eso está clarísimo. ¿Qué es lo que no entienden en el cristianismo? Porque es que los versículos están muy claros, obviamente están cegados espiritualmente. Repito, la Torá está vigente. Bueno, continuamos con Absiyaquín, capítulo 2, Pasuk del 10 al 11. Pasuk 10. Somos hechura de Yahweh, creados en unión con el Masías Yahshua, para una vida de buenas obras, de antemano preparada por Yahweh, para que así hiciéramos. Bueno, y ahora aquí hay, ya, Pasuk 11, bueno, aquí vamos a hablar, ya, de aquí en adelante, sobre la reconciliación por medio de la sangre de Yahshua. Amén. Pasuk 11. Por lo tanto, recuerden el estado en que estaban antes, ustedes, gentiles, goyim, de nacimiento, llamados los incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. Por una simple operación. Fíjense qué mensaje hay aquí. Aquí vemos como se última importancia la Biblia. Recuerden que la verdadera circuncisión es la del corazón y se logra cuando se acepta a Yahshua como el verdadero Masías. Fíjense, Romillajín, en Romanos capítulo 2, Pasuk 29. Pero el Yahudí genuino es el que lo es interiormente. El verdadero Yahudí, el verdadero israelita, que cree en Yahshua, que cree en Yahshua, es el que lo es interiormente. Y la circuncisión verdadera es el corazón, en el Ruach, el espíritu. ¿Por qué? Porque Yahshua es el Ruach HaKodesh. Entonces, si creemos en Yahshua, creemos en el Ruach HaKodesh. Por lo cual, el Ruach nos dice esto: que la circuncisión verdadera es la del corazón. No la letra, no lo que está escrito en la Torá. Porque ya vimos antes que Yahshua vino a darle su forma definitiva. Ojo, Yahshua vino a darle su forma definitiva. No vino a suprimir la Torá, vino a darle su forma definitiva. A cambiar algunas cosas, entre ellas esta. Así que su exaltación no viene de los hombres. Porque la exaltación están diciendo aquí que la Unión Ortodoxa dicen que no, que hay que hacerse la virginidad, hay que hacerse la circuncisión para ser salvo. Por otro lado, la mayoría de los que dicen ser maestros de la Torá, Roe, algunos se llaman, hacen negocio con esto, están obligando a los varones a hacerse la circuncisión, la virginidad, solamente por negocio. Y son piedra de tropiezo, porque muchos no quieren hacérsela. Entonces, por no hacérsela, pues
ya, si fueron llamados alguna vez para conocer a Yahshua y le ponen esta condición para ser miembro de una comunidad física, pues lo dejan y se apartan de Yahshua y ya no siguen. ¿Se dan cuenta? Pues su exaltación no viene de los ojos sino de Yahweh. Mire, Yahweh es el que dice esto, la circuncisión verdadera es el corazón. Yahshua, Yahweh es el que lo dice, no lo dice los hombres. ¿Se dan cuenta? Yo estoy leyendo el Pasuk, estoy leyendo lo que dice Yahshua, ¿verdad? Bien, pues para que ustedes vean. Vamos a continuar. Absiyahim, capítulo 2, Pasukim del 12 al 18. En aquel tiempo no tenían Masías, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza, sin emuná y sin Elok. Pues aquí les voy yo. Evidentemente, mientras no se regresa a las raíces hebreas y se acepta a Yahshua, pues no se tiene al Mesías verdadero. Por otro lado, se rechaza todo lo que sea de Israel. Se está apartado obviamente de los pactos de Yahweh, y todo es debido a que no se tiene emuná. Emuná significa creer, confiar y obedecer. Creer en Yahshua, confiar en Yahshua y obedecer a Yahshua. ¿Se dan cuenta? Ese es el significado de emuná, de la fe. Pasuk 13. Pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mesías. Fíjense qué importancia tiene este pasuk del 13. Pues tiene tres puntos clave. El primero, estar lejos, apartados de la Torah. Al estar lejos de la Torah es porque se rechaza. El 2. Acercados es regresar a las raíces hebreas, es decir, observar la Torah. Yahshua llama a sus ovejas y los que deciden escuchar su voz abren el corazón y aceptan la Torah. Y este es muy importante, este punto, el 3. La sangre de Yahshua, Yahweh. La tercera clave es la sangre que derramó Yahshua en el madero. Su sangre nos limpia, nos hace renacer de nuevo. Aquí se observa que la sangre que derramó Yahshua va unida a la Torá, es su palabra. Amén, y amén, aleluya, aleluya. Amén. Pasuk 14. Porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la mejizal que nos dividía. Los que hemos regresado a nuestras raíces hebreas somos israelitas, pertenecemos al pueblo de Yahshua, Yahweh, aunque los Yahudim no nos acepten, pero así es. Pasuk 15. Destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá con sus mandamientos, ¿no? Manifestada en la forma de dogma. Él hizo esto para crear en unión con Él mismo, de los dos, un hombre renovado y entonces hacer Shalom. Mientras no se regresa a la raíz hebrea, mientras no se acepta a Yahshua como el verdadero Mesías, mientras no se acepte la sangre que Él derramó en el madero, es obvio que no se es israelita. Es evidente que no se puede tener Shalom, ya que no hay Veracruz. Eso está más que claro. Pasuk 16. Para así reconciliar para Yahweh ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal. Entonces mató en sí mismo esa enemistad. Y yo les voy a hacer una pregunta a los que aún no han regresado a sus raíces hebreas, que están en el catolicismo, a los que están en el cristianismo evangélico u otra denominación. ¿Quieres pertenecer al pueblo del Creador del universo? Repito la pregunta. ¿Quieres pertenecer al pueblo del Creador del universo? Si decides regresar a tus raíces hebreas, entonces te quitarás la venda que cubre tus ojos. Así es. Continuemos. Pasuk 17. También cuando vino, Él anunció como buenas noticias, Shalom a ti que estás lejos y Shalom a aquellos que están cerca. Yahshua da oportunidad de regresar a las raíces hebreas, a los que están lejos, a los que rechazan la Torá, dejando muy claro que la Torá es verdad, que su palabra está viva, y a los que hemos regresado a nuestras raíces hebreas, Él derrama en nosotros muchas verajot, y al tener bendiciones tenemos Shalom. Momento, ahora vaya por ello.
Toca el corazón de la casa de Efraín, toca el corazón de la casa de Judá. Amén. Paso 18. Noticias que por medio de él ambos tenemos acceso en un lugar al Padre, al Abba. Amén. Nuestro abacados. Vamos a leer Misle, capítulo 28, paso 9. Fíjense. Si una persona vuelve su oído, presten mucha atención, porque este paso es importantísimo. Y lo desconocen en el cristianismo, en cualquier denominación. Si una persona vuelve su oído para no escuchar la Torá, hasta su tefilá es abominación. Esto está en Misle, Proverbios 28:9. Y vamos a leerlo tal cual lo pone la Reina Valera. Proverbios 28:9. El que aparte su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Pero miren lo que pone la Biblia Católica. Proverbios 28:9. El que se tapa los oídos para no oír la ley, hasta su oración es pecado. Ya no es que sea abominación para Yahweh, para Yahshua. Esa oración es abominación. Es que es hasta pecado. O sea, que está orando, como dicen los cristianismo, o rezando, está cometiendo pecado. Y al cometer pecado, obviamente, es abominación para Yahshua y Yahweh. Pues está muy claro, el que rechaza la Torah no está en el camino correcto, por lo cual sus oraciones no son escuchadas porque no están dirigidas a Yahshua, a Yahweh. Sus oraciones son una abominación para el creador del universo, porque son dirigidas al enemigo. Si no son dirigidas al creador del universo, ¿a quién son dirigidas? ¿Cuál enemigo? Pero hay algo más, tal cual lo leemos en la Biblia Católica. Ya se lo repetí antes. Las oraciones de los paganos son pecados. Las oraciones de los budistas son pecados. Continuemos en Absiyahín, capítulo 2, del 19 al 20. Y aquí se habla sobre lo que observamos la Torah. Observar la Torah y guardarla, escudriñarla. Así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. Fíjense, nosotros los talmidim de Yahshua no somos desconocidos de nuestro abacados, porque nuestro Masías nos conoce. Repito, nosotros los talmidim de Yahshua no somos desconocidos para él, nuestro abacados, porque nuestro Masías, porque Yahshua nos conoce. Además, somos israelitas, somos miembros del pueblo de Yahshua, Yahweh, y algo maravilloso es que somos miembros de la misma familia del Creador del universo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué gran privilegio! ¿Verdad? ¡Qué gran privilegio! Amén. Claro, va Yahshua. Paso 20. Ustedes han edificado sobre el fundamento de los emisarios, de los profetas, con la piedra angular siendo esta Yahshua HaMashiach mismo. Pues lo que decía en un principio de la administración, pues vamos a analizar este paso otra vez. Cuando me refería al principio de la administración que hablaba del error que hay en el catolicismo, creyendo que Pedro es la roca, ¿no? Kefa. Pues vamos a analizar este paso, el 20. Lo voy a leer nuevamente. Ustedes han edificado sobre el fundamento de los emisarios y de los profetas, con la piedra angular, siendo esta Yahshua HaMashiach. Muy bien. Pues este paso conlleva un mensaje muy importante, el cual debe servir para sacar al catolicismo de un grave error. Vamos a leer Mateo 16:18. También te digo esto, tú eres Kefa, que quiere decir roca. El nombre es lo que significa roca, no en sí la persona. ¿Se dan cuenta? Y sobre esta roca yo construiré la asamblea de Israel. Y las puertas de Seol no podrán vencerla. Amén. Bueno, lo vamos viendo cada vez más claro, ¿verdad? En las escrituras originales hebreas leemos que el significado del nombre de Kefa es roca. Está muy claro que Yahshua no se refería a construir su asamblea. Repito, está muy claro que Yahshua no se refería a construir su asamblea sobre el nombre de Kefa. Claro que no. Yahshua se refería a que construiría su asamblea sobre él mismo. Claro, es obvio, ¿no? Pues en la Biblia Católica, Mateo 16:18. Fíjense lo que dice. Fíjense.
Claro, ¿dónde está el Vaticano? Pues en el catolicismo, ¿no? No me refiero a Roma, sino... ¿quién construyó el Vaticano? Pues el catolicismo. Pues fíjense lo que pone aquí en la Biblia Católica en Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Bien. Como podemos observar, este versículo católico ha sido muy claramente manipulado al insistir muy claramente y poner énfasis en que Pedro es la piedra. Claro, al decir, o sea, es lo mismo que decir esto, ¿no? Por ejemplo, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, es decir, piedra. Bueno, pues, es decir, y o sea, es lo mismo. Ahí se hace un énfasis. ¿Se dan cuenta? Bueno, también de Yahshua tenemos sabiduría, con lo cual no nos dejamos engañar. Voy a utilizar la misma palabra piedra para hacer ver a los católicos del gran error en el que están al aprobar y seguir al representante del Vaticano, sea cual sea la época. En Mateo 21:41, Yahshua les dijo, ¿nunca han leído en el Tanakh la misma piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser piedra angular? Esto ha venido de Yahweh. Y a nuestros ojos es asombroso. ¿Se dan cuenta? La única piedra es Yahshua y no Pedro. Shaul es el nombre original del Talmid de Yahshua y significa roca. Shaul, roca. Pero claro, los católicos, para beneficiarse económicamente a nivel mundial, se han inventado que Pedro es la roca, la piedra, quitándole a Yahshua lo que realmente es. Pues, ¿cómo leemos este pasú en la Biblia Católica? Vamos a leer Mateo 21:42. No voy a decir el nombre que creen tanto los católicos como los cristianos. Bueno, pues ese falso Mesías agregó, ¿no han leído nunca lo que dice la Escritura? La piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra principal del edificio. Es la obra del Señor y nos dejó maravillados. ¿Se dan cuenta? La piedra que ha rechazado Yahshua, con lo cual es evidente que Yahshua es la piedra principal del edificio, es decir, de la asamblea de los Talmid de Yahshua. Los católicos lo tienen en sus Biblias y no se dan cuenta de ello. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla, porque están cegados espiritualmente. Bueno, continuemos. Sillajín capítulo 2, Pasujín 21 y 22. En unión con él, el edificio completo crece hacia el lugar K2 de morada en Yahweh. ¿Acaso el lugar K2 está en Roma? Obviamente, un rotundo. Jerusalén es la ciudad K2 de Yahshua y Yahweh, pero aquí en el paso se refiere al templo, nuestro cuerpo, ya que Yahshua vive en nuestros corazones. También se refiere al templo de nuestro K2 que estará en la Nueva Jerusalén. Amén. Pasú 22. Sí, en unión con él, ustedes están siendo edificados junto en el hogar de Yahweh en el lugar. Está muy claro, ¿verdad? Estos pasos dejan muy claro que Yahshua es la roca, Él es la piedra angular y vive en nosotros, los que somos sus carnes. Muy bien, vamos a entrar en el capítulo 3, en donde tengo aquí unos puntos claros, que es el ministerio de Shaul a los Goyim y la herencia de Lot para sus términos. Paso 1 del capítulo 3. Es una consecuencia de esto que yo, Shaul, soy prisionero del Masías Yahshua en nombre de ustedes. Fíjense, soy prisionero del Masías Yahshua. Fíjense lo que pone, yo soy prisionero del Masías Yahshua. Vamos a ver, este pasaje está muy mal traducido. Aquí se dice que Shaul es prisionero del Masías Yahshua y nosotros sabemos que los talmidim de Yahshua somos libres. Vamos a verlo. Yohanan 8:32, Juan 8:32. Ustedes conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Lo que quiere decir el paso 1 del capítulo 3 de Absilla de Efesios es que Shaul, a causa de seguir a Yahshua, entró en prisión y estaba confinado en una celda. Nosotros, los talmidim de Yahshua, somos seguidores del Masías, no somos sus prisioneros. Recuerden, la verdad nos hará libre. También tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que en los tiempos venideros muchos de nosotros podríamos entrar en prisión solamente por seguir a Yahshua y negarnos a marcarnos por el enemigo. ¿Se dan cuenta? Continuamos. Pasuk 2. Yo asumo que han oído del trabajo que Yahweh, en su régimen, me ha encomendado para el beneficio de ustedes.
Pues aquí en Ajoyot no todos escucharon en los tiempos de Shaul, y la inmensa mayoría en la actualidad tampoco quieren escuchar. En estos tiempos rechazan las buenas noticias de salvación. Y fue por una revelación que este plan secreto me fue dado a conocer. Estamos leyendo el Pasuk 3. Repito. Y fue por una revelación que este plan secreto me fue dado a conocer, dice Shaul. Ya he escrito acerca de él brevemente. Pasuk 4. Y si leen lo que he escrito comprenderán cómo es que yo entiendo este plan secreto referente al Masías. En pasadas generaciones no fue dado a conocer a la humanidad, como el Rúa lo está revelando ahora a sus emisarios y Nevi'im, profetas. ¿Se dan cuenta? Que en unión con el Masías y por medio de las buenas noticias, los gentiles, los goyim, habrían de ser coherederos, un cuerpo unido y coparticipante con los Yahudim en lo que Yahweh ha prometido. Pues por medio de las buenas noticias leemos que la gran mayoría las rechazan, con lo cual no pueden estar en la nueva Jerusalén, y eso significa no heredar la salvación eterna. Pasuk 7. Dice Yahweh, yo me convertí en un siervo de estas buenas noticias, por el bondadoso don de Yahweh, que me dio por medio de su poder. A mí, el menos importante de los Kadoshim de Yahweh, fue dado este privilegio de anunciar a los gentiles, la buena noticia de las incalculables riquezas del Masías. Como podemos observar, al anunciar la noticia de salvación, Yahshua nos provee todo. Pasuk 9. Y dejar que todos vean cómo este plan secreto se llevará a cabo. Este plan mantenido por siglos por Yahweh, el creador de todo. Es una lástima que las personas que rechazan la Torah no entiendan. Es una lástima que al no tener sabiduría no puedan conocer el plan secreto de Yahshua. Pasuk 10. Es para que sea aprendido por los gobernadores y autoridades en el cielo, por medio de la existencia de la asamblea mesiánica, que polifacética es la sabiduría de Yahweh. La palabra polifacética significa aquí que Yahshua Yahweh tiene innumerables recursos en su sabiduría. Amén. Pasuk 11. Esto está de acuerdo con el propósito eterno de Yahweh, llevado a cumplimiento en el Masías Yahshua, nuestro Adón. Bueno, vamos a aclarar algo. Explicación del significado de las palabras nuestro Adón. Lo acabamos de leer, ¿no? En el Pasuk 11. Esto está de acuerdo con el propósito eterno de Yahweh, llevado a cumplimiento en el Masías Yahshua, nuestro Adón. En el Masías Yahshua, nuestro Adón. Os voy a explicar el significado de las palabras nuestro Adón. Vamos a leer Yohanan 20, del 27 al 29. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, pon tu mano en mi costado, que no te falte la emuná, sino ten confianza. Pasuk 28, Tomás le respondió, mi Adón, el Señor, y mi Eló, Dios. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Mi Adón, Señor, mi Dios. Eso es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Yahshua le preguntó, ¿has confiado porque te has visto? ¿Cuán benditos son aquellos que no ven, pero de todas formas confían? Está muy claro que Yahshua es Yahweh. Amén, aleluya. Continuamos en la silla aquí, capítulo 3, Pasukim, del 12 al 21. En unión con él, por medio de su llenura de Monad, tenemos audacia y confianza cuando nos acercamos a Yahweh. La clave para estar en el buen camino es tener el milagro de Yahshua. Está clarísimo, ¿verdad? Así pues, les pido que no se desalienten por las tribulaciones que soporto en nombre de ustedes. Es por toda la cabot de ustedes. Ahora vamos a entrar en lo que vamos a desarrollar como nuestro amor y emunat por Yahshua. Pasuk 14. Por esta razón me postro de rodillas delante del Padre, nuestro amo Yahshua, de quien recibe su nombre y toda patria en los cielos y la tierra. Yo hago tefilá para que de los tesoros de su cabot, Él los llenará de poder con fuerza interior por su lugar. Para que por medio de la confianza de ustedes, el Masías habite en sus corazones. También hago tefilá para que ustedes sean establecidos y cimentados en amor. Para que con todo el pueblo de Yahweh sean dados el poder. Para comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor del Masías. Sí, conocerlo aún cuando sobrepasa todo entendimiento, para que sean llenos con toda plenitud de Yahweh.
Ahora, Él, por su poder, obrando en nosotros, puede hacer mucho más abundantemente de lo que podamos pedir o imaginar. Para Él sea el acabó de la Asamblea Mesiánica y el Mesías Yahshua de generación a generación, para siempre. Amén y amén. Amén. Maravilloso estos pasuquín, ¿verdad? Vamos a entrar en el capítulo 4 y los puntos que yo observo, lo que vamos a tratar es la Echad del Ruach, la unidad del Ruach, y progresemos hacia el hombre perfecto. Amén, progresemos hacia el hombre perfecto. Capítulo 4, Pasuk 1. Por lo tanto, yo, dice Shaul, estando prisionero y unido con el Adón, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido. Shaul nunca perdió la emuná en Yahweh. Todo lo contrario, a pesar de estar preso, su emuná crecía y crecía. Shaul se preocupaba mucho por sus saquines. Pasuk 2. Siempre sean humildes, mansos y pacientes, soportándose los unos a los otros en amor, haciendo todo esfuerzo para preservar la unidad que el Ruach da por medio del poder sellador del Shalom, de la paz. Hay un cuerpo y un Ruach, así como cuando fueron llamados a una esperanza. Y hay un Adón, una emuná, una inmersión, y un Elok, el Abba de todo, quien gobierna sobre todo, obra por medio de todo y está en todo. A cada uno de nosotros les ha sido dado rajen para ser medida por el don del Masías. Por eso se dijo, después que subió a las alturas, llevó cautiva la cautividad y dio dones a la humanidad. Ahora, esta frase, él subió, ¿qué puede significar sino que el primero bajó a las profundidades? Esto es la tierra. El que bajó es el mismo que el que subió, muy por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Además, él dio a algunos de ser emisarios, a otros profetas, a otros proclamadores de las buenas noticias, y a algunos pastores y maestros, y a algunos, fíjense, pastores y maestros. La tarea de ellos es equipar a los cabotín de Yahweh para la obra de servicio que edifica el cuerpo del Masías, hasta que todos lleguemos a la Echad, a la unidad, que implica la confianza y el conocer al Hijo de Yahweh con toda condición de hombre, a los niveles de madurez puestos por la perfección del Masías. Con toda condición de hombre, a los niveles de madurez puestos por la perfección del Masías. Nosotros ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar. Fíjense, ¿eh? Vamos a leer otra vez el principio del paso 14. Nosotros ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, de cualquier doctrina, cualquier religión, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se dan cuenta? Efectivamente, ya no tomamos leche, ahora comemos sólido. Por lo cual no podemos ser engañados, ya que al ser también de Yahshua, como somos también de Yahshua, tenemos sabiduría. Paso 15. En cambio, hablando la verdad en amor con respecto a todo, creceremos dentro de él, que es la cabeza del Masías. Bajo su control, todo el cuerpo está siendo ajustado y mantenido unido con la ayuda de todas las coyunturas y cada miembro actuando para cumplir su función. Así es como el cuerpo crece y se edifica así en amor. Grandes palabras y consejos de Shaul. Amén. Bueno, a continuación pues vamos a incidir y a analizar el mensaje que tenemos y que se basa en la nueva vida de Yahshua, Yahweh. Paso 17. Por lo tanto, yo digo que en verdad, en unión con el Adón, insisto en esto, ya no vivan como paganos con su forma estéril de pensar. La inteligencia de ellos ha sido envuelta en tinieblas y han sido alejados de la vida de Yahweh, porque la ignorancia de ellos, a su vez, viene de resistir la voluntad de Yahweh. Han perdido todos sus sentidos, se han entregado a la sensualidad, practicando cualquier tipo de impureza y siempre avariciosos por más. Pero esta no es la lección que aprendieron del Masías. Si realmente le escucharon a él y fueron instruidos acerca de él, entonces aprendieron que lo que hay en Yahshua es verdad. Por lo tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir se refiere, se tienen que despojar de su vieja naturaleza, que está corrompida con sus deseos engañosos, y tienen que permitir que sus mentes y sus ratín permanezcan renovándose, y se vistan con la nueva naturaleza, creada para ser semejanza de Yahweh, y se expresa así en ley, equidad, y en Kedushá, que emanan
de la verdad. Por tanto, despojándose de toda falsedad, que todos hablen la verdad con su prójimo, porque estamos íntimamente relacionados cada uno con el otro, como miembros de un cuerpo. Se pueden enojar, pero no pequen, no dejen que se ponga el sol antes de que se ocupen de su enojo. De otra forma, dan lugar a Satán, que ya suele depender. El ladrón tiene que dejar de robar, más bien debe ganarse la vida honestamente por sus propios esfuerzos. De esta manera pueden compartir con los que tienen necesidad. Que ninguna palabra corrupta salga de sus bocas, sino la que sea buena para edificar según la necesidad, palabras que beneficien a aquellos que las oyen. No causen aflicción al ruajacoles de Yahweh, pues están sellados como su propiedad. Qué importante, si tiene este pasú, hasta el día de la redención final. Están sellados como su propiedad. Amén. Líbrense de toda amargura, arrebato de cólera, ira, imposiciones violentas, calumnias y todo rencor. En cambio, sean benignos unos con otros, de corazón tierno y perdonándose el uno al otro, así como en el Masías. Yahweh los perdonará. Reitero, grandes palabras y consejos de Saúl. Capítulo 5. Clave, hay 2 puntos aquí. Y metemos a Yahweh y tenemos que andar como hijos de él. Capítulo 5, la psilla 15, paso 1. Así pues, imiten a Yahweh como sus hijos amados. Yahweh es perfecto, tenemos que imitarlo para ser perfectos. Y vivan una vida de amor, así como también el Masías nos amó, en verdad, se entregó como ofrenda en lugar de nosotros, como sacrificio de muerte a Yahweh, con agradable olor fragante. Entre ustedes no se debe siquiera mencionar la inmoralidad sexual ni ningún tipo de impureza o avaricia. Esto es absolutamente inapropiado para el pueblo cadoso de Yahweh. También fuera de lugar están las obscenidades, habladurías estúpidas y lenguaje grosero. Más bien, deben permanecer dando toda la razón. De hecho, pueden estar seguros, toda persona sexualmente inmoral, impura o avariciosa, esto es, todo adorador de ídolos, no tiene parte en el reino del Masías ni de Yahweh. Nadie los engañe con palabras huecas, pues es por estas cosas que el juicio de Yahweh cae sobre los que le desobedecen. Así que no sean partícipes con ellos, pues ustedes estaban en tinieblas, pero ahora están unidos con el Adón, son luz, vivan como hijos de luz. Pues el fruto de la luz es todo tipo de bondad, ley y verdad. Traten de determinar lo que le agrada al Adón. No tengan nada que ver con las obras producidas por las tinieblas, en cambio, expónganlas. Pues da vergüenza hablar de lo que esta gente hace de los secretos, pero todo es puesto a la luz, es revelado claramente por lo que es, por cuanto cualquier cosa revelada es luz, por lo cual dice, levántate, tú que duermes, elévate entre los muertos, y el Masías brillará sobre ti. Por lo tanto, pongan cuidadosa atención en cómo conducen su vida, vivan sobriamente y no imprudentemente, usen bien el tiempo, pues estos son días malos. Así pues, no sean necios, traten de entender cuál es la voluntad del Adón. No se emborrachen con vinos porque los hacen perder el control. En cambio, permanezcan llenándose con el Ruach. Canten tefilín, himnos y cantos del Ruach el uno al otro y canten al Adón. Y hagan música en sus corazones para él. Siempre den toda rabada de lo que el Padre, en nombre de nuestro Dios Yahshua Masías. Sométase el uno al otro en temor, en respeto al Masías, en respeto al Masías. Esposas, sométanse a su esposo como ellos al Adón, porque el esposo es la cabeza de la esposa, tal como el Masías es la cabeza de la asamblea mesiánica. Él mismo es el que mantiene al cuerpo seguro. Así como la asamblea mesiánica se somete al Masías, así las esposas deben someterse a su esposo. En cuanto a los esposos, amen a sus esposas, tal como el Masías amó a la asamblea mesiánica, en verdad se entregó a sí mismo por ella, para apartarla para Yahweh, purificándola por medio de la inmersión en agua en el Mikah, por decirlo así, a fin de presentar la asamblea mesiánica a él mismo como esposa, sin mancha, arruga o cualquiera de estas cosas, sino Kadosh, sin defecto, por la cual estar complacido. Así es como los esposos deben amar a su esposa como a sus propios cuerpos, pues el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie aborreció nunca su propia carne, por el contrario, la alimenta bien y la cuida, así mismo como el Masías hace con la asamblea mesiánica, porque somos miembros de su cuerpo.
Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y permanecerá con su esposa, y los dos vendrán a ser un solo cuerpo. Esto lo podemos ver también en Bereshit, ¿no? En Génesis, capítulo 2, paso 24. Hay una verdad profunda escondida aquí, que yo digo, contiene al Masías y a la Asamblea Mesiánica. No obstante, el texto aplica a cada uno individualmente, que cada hombre ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Shaul también nos dice que nos quedemos como él, solteros, los hombres, ¿no? Que no se casen, que no nos casemos. Pero bueno, eso es, cada uno puede hacer lo que desee, ¿no? Por eso se dice que hay una verdad profunda escondida aquí, consigna el Masías y la Asamblea Mesiánica. Si uno está soltero, pues puede trabajar sin ningún tipo de problema, con más tiempo en la Asamblea Mesiánica para Yahshua. Pero bueno, estando casados también podemos hacerlo, no hay ningún problema, ¿verdad? Pues bien, el capítulo 5 no se trata de explicarlo, está todo muy claro. Y ahora entramos en el capítulo 6. Los puntos claves son: imitemos a Yahshua y Yahweh y tenemos que andar como hijos de Dios. Es algo que tenemos que tener muy claro. Todo esto es maravilloso de conocerlo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a entrar en el capítulo 6. Antes, ya en el capítulo 5, imitar a Yahshua, a Yahweh, y tenemos que andar como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces ahora vamos a entrar en el capítulo 6. Niños, los que deben hacer en unión con el Adón es obedecer a sus padres, pues eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que lleva una promesa, para que te vaya bien y vivas una larga vida en la tierra. Padre, no inviten a sus hijos para que se resientan. En cambio, críenlos con disciplina y guianza del Adón. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con el mismo respeto y sencillez de corazón con que obedecen al Masías. No obedezcan solo para ganar su complacencia, sirviéndolo solo cuando están vigilando, sino sírvanle como talmidín del Masías, haciendo lo que Yahweh quiere de todo corazón. Trabajen de buena voluntad con empeño, no por los hombres, sino por el Adón. Recuerden que el que haga bien o buen trabajo, sea talmid o un hombre libre, sea recompensado por el Adón. Bueno, los verdaderos talmidín de Yahshua trabajamos para él, obviamente sin cobrar por enseñar la palabra. Ya hay personas creyentes de Yahshua y Yahweh que trabajan para ganarse la vida, es decir, para poder llevar alimentos a sus tiempos. El pasaje 9, tanto en las escrituras originales hebreas como en las demás versiones bíblicas, está muy mal traducido. Se habla de esclavos, supuestamente empleados, obreros, y de patrones, etc. Vean lo mal traducido que está en las escrituras originales hebreas. Y amos, traten a sus esclavos de la misma forma, no los amenacen. Recuerden que en el cielo, tanto ustedes como ellos tienen el mismo amo, y él no tiene favorito. En la Reina Valera leemos: y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para él no hay acepción de personas. Error, para Yahshua sí hay acepción de personas, no lo sabemos, ¿verdad? Biblia católica. Y ustedes, patrones, venga, aquí se habla de patrones. Fíjense lo que se habla aquí en la católica. Y ustedes, patrones, sus siervos, empleados, obreros, que obren con sus siervos, empleados, obreros, de la misma manera, y dejen a un lado las amenazas, sabiendo que ellos y ustedes tienen el mismo Señor, que está en el cielo y que no hacen distinción de personas. Realmente lo correcto es que Shaul quería hablar de los talmidim y sobre los saquín. El paso correcto es el siguiente: y ustedes, talmidim, traten a sus saquín de la misma forma, no los amenacen. Recuerden que en el cielo, tanto ustedes como ellos tienen el mismo amo, y él no tiene favorito. Aquí el mismo amo, podríamos poner Adón, ¿verdad? Podríamos poner Adón. Pues sabemos perfectamente que la mayoría de los hombres no creen en Yahshua Yahweh, y todas las versiones indican que sí, todas las versiones bíblicas
indican que sí, que todos creen en Yahshua. Y no, no es correcto. Eso, sabemos perfectamente que la mayoría de los hombres no creen en Yahshua. Pasó un día. Finalmente tengan un crecimiento poderoso en unión con el Adón, en unión con su poderosa fuerza. Usen toda la coraza y las armas que Yahweh provee para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Hasatán. Pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las cosas espirituales de maldad en dominio celestial. Así que cojan todo instrumento de guerra que Yahweh provee para que cuando venga el día malo puedan ser capaces de resistir y cuando la batalla esté ganada todavía estén firmes. Por lo tanto, estén firmes, tengan el cinto de la verdad abrochado alrededor de sus cinturas, pónganse pectoral de ley y usen en sus pies la buena voluntad de las buenas noticias de Shalom. Siempre carguen el escudo de la Emuná con el que podrán extinguir las flechas ardientes del maligno y tomen el casco de salvación juntamente con la espada dada por el Rúa, esto es la palabra de Yahweh. Mientras hacen tefilar todo tiempo, con todo tipo de tefilot y peticiones en el Rúa, vigilante y persistente por el pueblo de Yahweh. Y también hagan tefilar por mí, dice Shaul, que cuando sea que abra mi boca las palabras que sean dadas para ser valiente en proclamar el secreto de las buenas noticias. Por lo que soy un embajador en cadena, hagan tefilar para que pueda hablar valientemente de la forma que debo. Ahora, para que ustedes también sean informados de cómo estoy y qué estoy haciendo. Tíquico, que la ha amado y siervo fiel del Adón y les dirá todo. Por esta razón lo he mandado a ustedes, para que puedan saber cómo nos va y para que los consuele y los aliente. Los consuele, los anime, que es la palabra aquí correcta, ¿verdad? Los anime. Shalom a los aquí, el Abba y Adón Yahshua Hamashiach les dé amor y confianza. Rájense a todos los que aman a nuestro Adón Yahshua Hamashiach por amor imperecedero. Pues aquí me apoyo. El capítulo 6 va dirigido, el capítulo 6 de Siyajín va dirigido a los creyentes en Yahshua Yahweh y no a los goyim. Como habrán podido observar, hay mensajes ocultos en Siyajín, sin olvidar los errores que hay en la traducción de las escrituras originales hebreas, pero teniendo el Ruach HaKodesh nos damos cuenta de ello. Yahshua Yahweh regresa muy pronto, ya escuchamos sus pasos. Es obvio y evidente que la gran mayoría del ser humano no se da cuenta de ello, y para comprender y entender lo que se avecina es importante leer el siguiente pasuk, o pasukim, ¿no? Los siguientes pasukim. Vamos a leer Matíyahu, el capítulo 24, pasukim, del 37 al 39. Mateo 24, del 37 al 39. Porque la venida del Ben Adán, el Hijo del Hombre, será como en los días de Noé. En aquellos tiempos, antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose como esposas, hasta el día que Noé entró en el arca. Y ellos no sabían lo que estaba pasando hasta que vino el diluvio y fueron arrasados. Así mismo será cuando venga el Ben Adán, el Hijo del Hombre. Así será. ¿Se imaginan a la gente, por ejemplo, ellos en campos de fútbol, en el cine, en los bailes, en las fiestas, etc.? Cuando realmente se vengan a dar cuenta de lo que está ocurriendo, entonces en su momento vendrá el llanto y el crujir de dientes. Tú que eres cristiano, tú que eres católico, tú que eres cristiano evangélico, ¿no te lo crees? Escucha, tú que eres judío ortodoxo y no aceptas a Yahshua como el Masías, ¿no te lo crees? Pues escucha, lo tenemos en Lucas, capítulo 13, pasuk 28. Llorarán y crujirán los dientes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los Nevi'im dentro del reino de Yahweh, pero ustedes mismos echados afuera. En la Reina Valera, Lucas 13, 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Y en la católica, allí será el llanto y el rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras ustedes habrán sido echados fuera. Pues aquí ya voy yo. Aquí lo tienen. Espero que hayan entendido la administración
y que, bueno, ayuden a que sean Talmidim de Yahshua, los que ya han aceptado a Yahshua, bueno, pues que hablen a los que aún no lo han aceptado y les enseñen todas estas verdades para que la casa de Efraín regrese a sus raíces hebreas y para que la casa de Yahuda acepte a Yahshua como el Masías. Tenemos que hacer tefilá, tenemos que hablar de la verdad, y esto es lo que yo estoy haciendo, y estoy advirtiendo a la humanidad por medio de ministraciones de que Yahshua regresa pronto, muy pronto, y vendrá la persecución, así que tiene que tener las cosas preparadas. Amén. Bueno, pues Shalom mejor. Que Yahshua Yahweh bendiga, los cuide y los guarde.